La entrevista. Bien, llegamos a la segunda parte de este espacio de noticias en la entrevista de Verdad Legislativa. En esta ocasión tenemos como invitado al diputado Jaime Guevara, nuestro jefe de fracción del Grupo Parlamentario FMLN, con quien vamos a estar conversando de diferentes temas relacionados pues con nuestra realidad nacional, y también, diputado, pues saludando pues a la audiencia que nos está sintonizando a través de las 4 radios comunitarias Voces Unidas de Oriente. Diputado, bienvenido a Verdad Legislativa. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, saludo fraterno, solidario a todas las comunidades donde llega este espacio importante para poder comunicar, para poder informar a nuestro pueblo. Radio Tehuacán de San Vicente, Radio Iscanal, parte de San Miguel, Usulután, que también se escucha, la Radio Fonseca, radio allá en el departamento de La Unión, y por supuesto a nuestra linda gente en el departamento de Morazán, Radio Segundo Montes. Un gusto estar aquí con ustedes y bueno, hay temas muy importantes de los cuales podemos abordar, licenciado. Así es. Esta noche, diputado, queremos conversar un poco, ¿no?, acerca de diferentes tópicos. Uno de ellos tiene que ver con que en la sesión plenaria del día miércoles pasado se declaró hija meritísima a Rufina Amaya. Hablamos de una mujer que por su lucha incansable en hacer que el Estado salvadoreño reconociera y ayudara en la reparación y resarcimiento de las víctimas de la masacre del Mozote. ¿Cuál es, en ese sentido, la lectura, diputado, acerca de este nombramiento como hija meritísima? Una mujer que se convierte en símbolo de la comunidad del Mozote, del departamento de Morazán y de todos aquellos lugares a nivel nacional donde también hubieron víctimas, no de la guerra civil, hubieron víctimas de la dictadura militar que estaba en ese momento en El Salvador. La masacre del Zumpul, por ejemplo, otras masacres que se dieron a nivel nacional, pero particularmente el Mozote. Rufina Amaya se convierte en ese símbolo, se convierte aún hoy en día esa voz que muchas personas en este país, detractores, muchas personas que no creen lo que ahí ocurrió o que se encargan de enseñarle a estas generaciones presentes que no existió guerra, que no existieron ese tipo de genocidio. Aún sigue siendo esa voz incómoda. Como grupo parlamentario, obviamente respaldamos la iniciativa, vemos bien darle un reconocimiento a esta mujer que fue la que alzó la voz a nivel internacional, la que fue reconocida por muchos países del mundo en poder dar a conocer esa historia que el Estado salvadoreño aquí quería esconder. Que el Estado salvadoreño, incluso las actuales autoridades, la administración actual, quiere esconder. Entonces, en este caso, Rufina Amaya se convierte en ese símbolo, y al igual que ella, justamente en el Mozote también hay otras personas que sobrevivieron a ese genocidio, que están ahí contando la historia, que están ahí manteniendo viva la historia, la memoria del horrendo crimen que ocurrió en el Mozote. Pero yo, toda la audiencia y todos los televidentes que tuvieron la oportunidad de ver la sesión plenaria, miraban hasta cierto punto una incoherencia en el discurso de los parlamentarios, porque hemos escuchado durante todo este tiempo atrás, diputado, una dialéctica en el sentido de que hay que olvidar que la guerra no sirvió de nada, que no hubo ningún problema en el país, pero escuchábamos a los diputados del oficialismo hablar acerca de que los soldados habían llegado a matar a las personas a sus casas y que habían vivido esos crímenes de guerra. ¿Por qué esa situación de no ser coherentes con el discurso? Bueno, la parte que acabo de mencionar es como la parte formal, es la verdad de lo que ocurrió, del reconocimiento, que es importante hacerlo a este tipo de personas referentes. Pero ahora vamos a la parte negativa. Vamos a la parte donde hay una enorme contradicción con los diputados de Nuevas Ideas, los aliados, incluso el mismo presidente de la República, donde de repente sacan en este momento un dictamen para darle reconocimiento a esta persona. La pregunta que yo le hago a la comunidad del Mozote, a los familiares de las víctimas, la pregunta que yo le hago al pueblo salvadoreño y donde ocurrieron este tipo de
masacres. ¿Qué pasaría si Rufina Maya estuviera viva en este actual momento? ¿Estarían los diputados de Nuevas Ideas con la intención de darle un reconocimiento a Rufina Maya? Definitivamente no. Y aquí es donde no tienen que caer en la trampa a todas las comunidades, particularmente en el Mozote, porque a todas luces se ve que hay una intención que va más allá de la historia, que su fin es electoral. Electoral, sí. Porque lo mejor que podemos hacer como diputados y diputadas de esta asamblea es, para honrar la memoria de Rufina, es transmitir el legado, abrazar ese legado, abrazar esa fuerza, esa valentía con la que esta mujer pudo o hizo las denuncias. Y si Rufina estuviera viva, seguramente fuera enemiga del gobierno. Eso no cabe duda. Esa es la realidad, porque Rufina estaría defendiendo los derechos de las víctimas, porque Rufina estaría alzando la voz por esos líderes de la comunidad Santa Marta que fueron a atrapar, que los capturaron y respetando todos sus derechos. Estaría hablando por las otras comunidades que también están amenazadas por este régimen. Eso estaría haciendo Rufina sin temor a equivocarme, porque somos de la comunidad, conocemos a la familia, conocemos la trayectoria de Rufina. Sin duda alguna, en este momento, Rufina Maya fuera una enemiga del gobierno, o la considerarían ellos enemiga. Bien, decimos entonces de que la parte esta en la cual se reconoce como hija meritísima, obviamente el FMLN acompañó también con sus votaciones, porque hay que reconocer, ¿no?, el trabajo y la lucha que desarrolló esa mujer para que se reconociera, ¿no?, en ese sentido a las víctimas de la masacre del Mozote. Pero aparte de esta acción, diputado, que la promueve el oficialismo, ¿será que hay otras acciones que está desarrollando el gobierno para resarcir a las víctimas del Mozote? ¿Qué está haciendo en ese sentido el gobierno para llevar reparación a los familiares de las víctimas del Mozote? ¿Se está haciendo otras cosas en el Mozote o solamente se queda con este nombramiento? El nombramiento es importante, el reconocimiento es importante. Ahora la pregunta es si se la trasladamos en este momento a la comunidad. Pues nosotros, ese proceso que inició, porque hay que decirlo, hay un proceso que inició por la sentencia de la Corte Interamericana que obliga al Estado salvadoreño a comenzar un proyecto de integración, de búsqueda de reconciliación, de búsqueda de la verdad, de la justicia en el Mozote. Ese proceso, aunque ellos lo nieguen, hay que decirlo que inició en una administración del FMLN. Y hay un avance que se hizo en el tema de infraestructura, en el tema de educación, en el tema de salud, y la gente es testiga, la gente lo sabe. Eso obviamente el gobierno está obligado a continuar el cumplimiento de esa sentencia. Así es. Pero decir en este momento que las administraciones anteriores, particularmente la del FMLN, no hizo nada por esa comunidad, ese es un error. Porque a nivel nacional, aparte que quieren ocultar lo que ahí ocurrió, están también diciendo que no se hizo nada por esa comunidad. Y eso no es cierto, y lo digo con muchísima propiedad. Entonces, creo que en lugar de acelerar el cumplimiento de la sentencia, lo que ha habido es un estancamiento. Han ido a hacer algunas mejoras en el tema de estética, tiene que ver con estética, han ido a poner luces, han ido a arreglar el tema de la plaza, y no decimos que está malo, está bien. Ahora, lo que está malo es que había una concha acústica ahí, es que había una casa comunal que no fue. Bueno, en el caso de la concha acústica fue en una administración del FMLN que se hizo, que se logró. En el caso de la casa comunal, ahí no tuvo que ver el Estado, ahí tuvo que ver el esfuerzo de la comunidad. Llegar a destruirlas en lugar de mejorarlas, eso sí está malo. Está malo también que no tomen en cuenta una de las organizaciones más antiguas que está en el Mozote, que de la firma de los acuerdos de paz ha estado luchando para que se haga el reconocimiento a las víctimas ahí, para que se desarrollen esos proyectos que buscan la armonía, que buscan la reconciliación, que buscan la verdad y la justicia en el Mozote. Eso sí está malo. Entonces, no se trata solamente de los reconocimientos y de ir a hacer cosas estéticas. Se trata de cuál es el compromiso del Estado en el tema de las víctimas del Mozote.
en el tema de avanzar en la reconciliación, en decretos, en iniciativas de leyes, en el tema de infraestructura, en el tema de salud. Ese es un compromiso que tiene el Estado y que debe de hacerlo, y además está obligado. Y hay una sentencia también que se suma a ese papel que le compete al Estado, a las autoridades. No basta solamente eso, es necesario también pasar a hacer acciones concretas. ¿Seguirá entonces el partido FMLN acompañando las luchas y el trabajo que se desarrolla en la comunidad de Mozote, diputado? Por supuesto. No podemos, y lo decimos con solvencia, lo decimos con mucha alegría, con mucho orgullo, la administración que inició el tema del cumplimiento de la sentencia del Mozote, aún cuando las condiciones adversas, aritméticamente hablando en la Asamblea, aparte de las negociaciones, de toda la fuerza que se tuvo que hacer, el tema de las alianzas, las coordinaciones, fue la administración del FMLN que inició el proceso, el proyecto integral en el Mozote. Bien, un saludo pues a nuestros amigos y amigas que nos sintonizan a través de estos medios y que nos están pues visualizando allá en la comunidad del Mozote. Vamos a pasar a otro tema, diputado, y es que estamos a 17 años de la partida del líder histórico Shafiq Handal, ¿no? Es el 26 de enero que él fallece, y que obviamente también detrás de la muerte de él deja un enorme legado, ¿no? El papel protagónico que desarrolló Shafiq en el desarrollo y la firma de los acuerdos de paz. Hemos hablado y se ha hablado durante todo este tiempo atrás en los medios de comunicación, diputado, la importancia de reconocer el aporte de los acuerdos de paz en nuestro país. Dentro de ese aporte, ¿qué papel jugó Shafiq? ¿Cuál es el legado que nos deja a nosotros como partido político? Fíjese que es interesante la pregunta y el tema. Justamente Shafiq, el comandante Shafiq, representaba una de las fuerzas que integraron el FMLN. Y justamente el 16 de enero, en su intervención que tuvo en el castillo de Chapultepec, México, él hacía énfasis en dos sentidos en su discurso. El primero, un poco tratando de parafrasearlo, él decía de que en ese entonces, cuando agarraron las armas, el pueblo buscó por todas las vías pacíficas cambiar la realidad de aquel entonces. Estamos hablando de las dictaduras militares, estamos hablando de los cuerpos represivos, estamos hablando de la usurpación de tierra a los campesinos, a los indígenas, de los desaparecidos. Estamos hablando de todas esas estructuras militares, paramilitares que asesinaban al pueblo, que violaban los derechos del pueblo. Y Shafiq hace mención de que se buscó por todas las vías pacíficas y que no fue posible. Y que el Estado salvadoreño en ese entonces, la única vía y la única opción que le dejó es que el pueblo se alzara en armas, empuñara las armas para cambiar esa realidad. Y de eso decía Shafiq, no nos avergonzamos. Creemos que era una lucha legítima y justa para transformar esa realidad que tenía el país. Parte de su discurso. Eso es interesante. Y por otro lado, él como parte de esa comisión negociadora de la paz, de esos acuerdos aquí que se debían de cumplir en el país, él hacía énfasis en la necesidad de avanzar en un proceso de diálogo involucrando a todos los sectores de la población salvadoreña, incluyendo la parte empresarial, la parte económica, por la necesidad de avanzar a la prosperidad. Él hacía énfasis también en esas necesidades que tenía el país después de la firma de los acuerdos de paz, en la búsqueda del proceso, en la búsqueda de la armonía, en la búsqueda del desarrollo económico, social y político de nuestro país. Shafiq hacía mención a eso y él concluía en el tema de la importancia de la firma de los acuerdos de paz. Sí. Un líder histórico que le dio mucho a este país, que luchó también, se acompañó al pueblo, tuvo que ver en muchas huelgas en este país, alzó la voz también acompañando las distintas luchas del pueblo salvadoreño. El aporte de Shafiq en el actual momento, yo creo de que la vigencia es muy importante para las presentes generaciones, para las futuras generaciones, y es un tema que da mucho para qué hablar.
en este actual momento. Sí, creo que también es importante a la luz de muchos textos que parafrasean un poco, ¿no?, el pensamiento de Shafik Handal, también el llamado a nuestro partido, diputado, al FMLN, porque Shafik decía de que el FMLN en ese momento estaba respondiendo de forma puntual a un hecho histórico. Sí. No decía con eso, Shafik decía, no se quiere decir con esto de que aquí termina nuestro trabajo como partido. Estamos respondiendo a un hecho histórico, firmando un acuerdo de paz, pero no quiere decir que nuestro carácter revolucionario termina en el momento en que nosotros firmamos este acuerdo de paz, sino que invita en ese sentido al FMLN a continuar trabajando y esforzándose por seguir construyendo el hecho revolucionario en nuestro país. Correcto. Aquí es donde el enemigo se encargó de trasladar un mensaje negativo, un mensaje perverso a la militancia del FMLN, a la gente de izquierda en este país. Incluso la actual administración ha sido un eje de ataque, insistiendo en que la firma de los acuerdos de paz, que la guerra no sirvió, que fueron comandantes que se lucraron, etc. Hay un montón de, quizás, de aberraciones históricas que afirman estas personas, tratando de confundir al pueblo. Lo cierto es que incluso Shafik, cuando se estaba dando esa firma en los acuerdos de paz, él dice, no venimos como ovejas descarriadas. Entramos para cambiar el sistema. Y él advertía los peligros que iba a tener la izquierda, los futuros funcionarios, a la hora de participar en el tema de las decisiones importantes del país. Él advertía que no se podía abandonar la lucha revolucionaria, que no se podía abandonar las ideas de transformar este país en ese otro escenario. Se dejaba el camino de las armas para pasar a un escenario de la lucha política. Y él decía que era más complejo que el tema de la guerra. Eso todavía está vigente. Para nosotros como funcionarios, para nosotros que también representamos una nueva generación, es importante entender esa advertencia de Shafik. Es importante comprender que la lucha parlamentaria, que la lucha municipal a nivel de municipios, de consejos plurales, a nivel de diputados y de otros cargos que se pueden tener, no debe de abandonarse la parte ideológica y la lucha revolucionaria, las aspiraciones por construir un país mejor, un país más próspero. Y eso lo vamos a hacer en la medida que nosotros tengamos conciencia, tengamos sensibilidad por los problemas de nuestro pueblo y meternos a esta lucha como una intención de cambiar esa realidad. Porque muchos llegan a este espacio, y ha sido de los errores que hemos tenido, que muchos amigos y aliados llegaron a ocupar espacios en el FMLN con la camisa del FMLN, viendo la oportunidad de la función pública para un beneficio personal. Ese es un error. Ese es un error y lo estamos pagando caro. Sí. El espacio que nos da el pueblo debe ser un espacio para ir construyendo, para ir transformando esa realidad. Por eso estamos aquí, y este es el espacio que el pueblo nos ha dado. Y es con una visión más colectiva, con una visión más de país, de desarrollo. El que venga, lo vamos a seguir teniendo, si es que esto es así. En lo venidero, los desafíos y los retos que tiene la izquierda, el FMLN particularmente, vamos a seguir teniendo ese tipo de personas oportunistas, gangueros, que están a la espera en qué momento. Es lo que ha pasado en el actual partido que está de Nuevas Ideas. Uh-huh. Ahí están los oportunistas, los gangueros que estuvieron con el FMLN. Hay un montón de diputados que nos atacan, pero que vienen del FMLN. Ese tipo de personas nos arruinó el proyecto, nos arruinó la visión estratégica de la izquierda, en la cual nosotros ahora estamos corrigiendo. Y quiero dejarlo claro, licenciado, al pueblo salvadoreño que nos ve: los errores de la izquierda se han trabajado en un proceso de renovación en el FMLN, en un proceso de reacomodo, de ajuste que ahora se está dando. El único partido, de los partidos más conocidos en el país, particularmente el FMLN, es el único partido que ha entrado en una dinámica, en un proceso acelerado de hacer movimientos, de hacer cambios. Estamos hablando de nuevos estatutos, estamos hablando de un código de ética, estamos hablando de más participación a los jóvenes, a los pueblos indígenas, a las mujeres. Es el único partido, y que ahora obviamente
en esa lógica de lo que Chafik nos planteaba, queremos hacer las cosas mejor, queremos hacer las cosas bien. Y para eso estamos preparando un cuerpo de ley, tenemos una nueva dirección de jóvenes, hombres y mujeres comprometidos con la historia, comprometidos con cambiar la realidad de este país. En esa dinámica estamos. Sí, y no solamente creo, diputado, que las palabras de Chafik tienen que resonar no solamente en nuestro partido como tal, sino que también tiene que reflejarse o debe de reflejarse también en las asociaciones, en los sindicatos, en toda organización humana, porque después de la firma de los acuerdos de paz, todo se adormeció. Los sindicatos, prueba de ello, diputado, es la situación por la cual han estado pasando diferentes sindicatos de las alcaldías a nivel nacional, porque realmente no hay un acompañamiento, no hay una organización fuerte, y eso creo que podría ser este ejemplo que vemos en el caso de la alcaldía de Soyapango, podría ser un ejemplo que se puede repetir en todos los sindicatos a nivel de todas las instituciones del Estado, porque los sindicatos se durmieron, porque los sindicatos perdieron hasta cierto punto un poco la naturaleza de su lucha, y eso puede llevar a un detrimento en que se puedan vulnerar los derechos también de los trabajadores. Sí, efectivamente, y con lo que usted inició, licenciado, en esta parte, al hablar de Chafik Handal, no estamos hablando únicamente de un líder histórico del FMLN, estamos hablando también de un líder social, un líder querido y respetado por el pueblo salvadoreño. No me refiero incluso gente conservadora, gente que no está con la izquierda, tenían una gran admiración por Chafik, por su temple, por sus posiciones. Es decir, estamos hablando, y tenemos esa dicha nosotros como nueva generación, de tener ese referente, un líder que va más allá de ser un guerrillero, más allá de ser un funcionario, más allá de ser un hombre ejemplar. Estamos hablando de un líder social, un líder comunitario, que supo entender al pueblo. Hablar de Chafik es hablar de ese personaje, de ese referente que hoy en día nos está diciendo por dónde hay que ir. Y eso nosotros lo tenemos claro. Obviamente, con la otra parte que usted menciona, efectivamente ha habido un retroceso, ha habido un stop en el tema de la lucha sindical en este país. Y yo creo, licenciado, pueblo salvadoreño, creo que tiene que ver con las características de sometimiento del régimen, con las características de la persecución política, de persecución a estos liderazgos. Es lamentable que en este país, licenciado, lo que ha ocurrido en Soyapango hasta este momento, cerrando prácticamente enero, un par de días, hay trabajadores que no se les ha pagado, y no solo en Soyapango, licenciado. Estamos hablando de que muchas alcaldías, nuevas ideas, el gobierno central, que también tiene culpa en esto, no les ha pagado a los trabajadores. Había un líder sindical ahí que salió a reclamar una tarjeta, una conquista, una tarjetita, y yo no sé si tiene que ver con algunos $200 o $100, pero que en ver la necesidad de toda esa clase trabajadora, de esos empleados de la alcaldía que no les habían dado el aguinaldo, que no les habían pagado sus salarios, que no les habían dado el bono de fin de año, que lo esperan, me imagino, todo trabajador espera el fin de año por todos esos beneficios que tiene. En vista de eso, seguramente dijo, bueno, denos la tarjeta, pues, denos el bono que está en la tarjeta para ir a sacar frijoles, arroz y poder comer. Solo por eso, rápido el tuit del presidente. Aquí no vamos a permitir que vengan a hacer desorden. No, por favor. Eso sí lo relacionamos con lo que hemos estado hablando. Es un retroceso a lo que se escribió en los acuerdos de paz. Es un retroceso a esa apertura, a ese nuevo marco jurídico legal que sienta las bases de un nuevo país en El Salvador, de construir los caminos para alcanzar una democracia participativa en este país. No podemos permitir, imagínense en este momento, con un gobierno que dijo ser de puertas abiertas, estar encarcelando a los líderes sindicales. Hay otros ejemplos de otros líderes sindicales que también están en la cárcel. Son presos políticos, eso tienen que entenderlo, amigos, pueblo salvadoreño. Hay cosas que opacan lo que realmente está pasando, y uno de esos es el tema de los presos sin juicio,
Me refiero a políticos, a líderes comunitarios, a líderes sindicales que están ahí. Y por esa razón estamos viendo que muchos sindicatos no les ha quedado de otra que arrodillarse ante el régimen. Grandes líderes sindicales que ahora dan lástima. Sí. Bueno, hace poco cuando se aprueba la ley de pensiones, ¿no? Fue una clara muestra de cómo están hoy los sindicatos, ¿no? Efectivamente. Ahí yo creo, diputado, que no es importante una cosa. No se trata de que también los sindicatos tengan que estar constantemente en contra y no avalando algunas cosas que los gobiernos puedan hacer. No digo que sea ese el mensaje, pero sí definitivamente cuando se está escuchando, cuando se está leyendo un proyecto de ley, se está verificando que las cosas no van a favor del trabajador, es ahí donde pues no se comprende porque los sindicatos sí favorecieron una ley que sabía que realmente no estaba ni siendo parte ellos porque aunque los consultaron, no tomaron en cuenta sus aportes. Al final siempre terminaron apoyando. Efectivamente, fue una vergüenza. Señalamos algunas cosas, después fue retomada por los sindicatos, los sindicalistas, de algunos vacíos, de algunas contradicciones que tenía esa reforma que aprobaron de la ley de pensiones. Pero más aún da vergüenza aquellos grandes líderes sindicalistas que lucharon con el pueblo, ahora estar de una forma genuflexa al régimen, al presidente, tirándole flores al presidente, pero por otro lado insistiendo que la reforma no era positiva, que había que cambiar muchos temas, como por ejemplo que se estableciera la pensión mínima, porque no lo establecía, el tema de que cambiaran la fórmula del cálculo de la pensión. Son detalles que lo expresaron los sindicalistas. Ahí yo le pregunto a ellos, ¿a quién de ustedes le tomaron la palabra? A ningunos. Llegaron a verse mal por tirarle flores al presidente, atacar a los otros partidos, a opositores, y luego también señalaban el tema de la reforma. Al final, ¿de qué sirvió que vinieran a participar? Ese tipo de sindicalistas y otros que ya no los estamos viendo. Y justamente porque desde la llegada del actual presidente ha existido un eje de ataque con la intención de disolver los sindicatos. ¿Qué ha pasado? En la misma Asamblea Legislativa, uno de los sindicatos más fuertes fue hecho polvo. ¿Dónde está el Citral? Otros sindicatos de otras instituciones, ¿dónde están? Se escondieron, están asustados, otros los echaron de sus trabajos. ¿Cuál acuerdo colectivo? ¿Dónde están esos derechos que establece la Constitución, que establecen organismos internacionales, que tiene que ver con la libertad sindical? Eso no existe en este país ya. Se han fajado a decenas de trabajadores sindicalistas en este país. Es decir, al hablar de Chafik en este actual momento, nosotros estaríamos viendo un Chafik Handal agresivo, un Chafik Handal en las calles, acompañando este tipo de lucha, este tipo de reivindicaciones, sin duda alguna. Así es. Bueno, diputado, para finalizar, un tema, así rápidamente un temita ahí, ¿verdad? La transparencia del gobierno. ¿Cómo está manejando a 4 años ya prácticamente de estar casi en el poder? ¿Cómo está manejando el presidente, la misma Asamblea Legislativa y las instituciones del Estado? ¿Cómo están manejando la transparencia? ¿Tenemos transparencia en este momento? La verdad que no tenemos transparencia. En lo que va de esta administración Bukele, una de las características que ha tenido es la falta de transparencia. Y eso es ocultado a través de una maquinaria propagandística para que la gente no esté pensando en participar, en consultar, en saber qué está haciendo el funcionario, en saber cómo se están administrando los fondos del pueblo. No lo hemos visto. Podemos calificar a este gobierno con 0 en materia de transparencia. Hay un ejemplo bien claro. Estaban diciendo que habíamos cerrado el 2022 como uno de los años más seguros. Solo en los días de las fiestas de fin de año hubieron más de 200 personas que murieron, perdieron la vida. Hemos arrancado el mes de enero y arrancamos en las primeras semanas con 2 asesinatos. Esta semana que empezó, los pandilleros asesinaron a un panadero allá por Santa Ana. Esos son detalles que la gente no los conoce y que le están haciendo creer a la gente de que estamos en un país seguro, en un país de las mil maravillas.
Partiendo de esos ejemplos, uno puede decir con toda seguridad, este es un gobierno que ha hecho a un lado la transparencia, que ha hecho a un lado los mecanismos o ha reducido a la mínima aquellos mecanismos. Me refiero a leyes, me refiero a oficinas de consultas para que la gente pueda participar y pedir información. Partiendo de eso ya se pueden imaginar todo lo que sucede en las plenarias. El tema de la reforma para modificar los presupuestos, que fue una característica que tuvimos en el 2022, que de repente alegraban al pueblo con que iban a una partida para materia de educación y ya la semana que venía esa misma disposición de fondos la modificaban para enviarla a seguridad, la modificaban para enviarla a publicidad a la casa presidencial, etcétera, etcétera. Hay una mala administración con muchas carencias en el tema de transparencia. Seguramente en esa misma dinámica vamos a tener este año que estamos hablando de que es un año preelectoral y que aquí van a sonar los tambores de los proyectos que vienen. El gobierno se ha quedado prácticamente a ejecutar obras que dejaron en proyectos administraciones pasadas, obras que quedaron iniciadas y que ahora se están terminando con este gobierno, porque eso es lo que tenemos, pero de lo que ellos ofrecieron, de lo que ellos hablaron en su programa, en su famoso Plan Cuscatlán, no hemos visto ninguna obra. Están pendientes. Ahora que ya se acercan las elecciones, seguramente, y tenga cuidado, amigo, amiga salvadoreña, tenga cuidado, porque sin duda alguna va a ser bombardeado mediáticamente diciéndole que estamos haciendo esto, que vamos a hacer lo otro, y ya se va a imaginar usted esos castillos de naipes que se hacen. Bien, en este año preelectoral creo que lo que más va a abundar, diputados, son los shows mediáticos. Ya comenzamos con el primero, ¿no? En ningún momento en el presupuesto general de la nación, en ningún momento en las proyecciones o en lo que el gobierno iba a hacer para llevar alivio a la población, se dijo que se iba a participar o que el país iba a ser sede de Miss Universo, ¿no? ¿Cuánto dinero gastó el Estado para que en horario premium saliera el presidente a anunciarlo? Eso no crea que fue gratuito, amigo, amiga oyente, eso fue pagado con el dinero de las arcas del Estado. Entonces tenemos un año lleno de shows mediáticos. Sin duda, la verdad que hay gente que se pone contenta y claro, cualquiera puede decir que venga un concurso de Miss Universo aquí a este país, genera mucha expectativa, ¿verdad? Pero en estas condiciones en que estamos, que sin duda alguna el Estado tiene que disponer de una partida presupuestaria para poder echar a andar ese concurso, cuando hay otras prioridades en este país. Ya no está el tema del subsidio a los combustibles, por ejemplo. Estamos arrancando el año escolar, por ejemplo. Los útiles caros. Ha habido un incremento. El tema de la canasta básica, que también se está anunciando que va en el alza, el precio de los productos de la canasta básica. Todo esto, y cuando usted ve que hay un gobierno que está priorizando más y que le está dando más publicidad a un evento como este, yo creo que es un insulto para la gente. Y además ya ocurrió aquí. Y en las mismas condiciones. Sí, gobiernos. Correcto. Bajo una dictadura, en aquel entonces, hace 48 años, se dio algo similar aquí. Es decir, no estamos hablando de nada nuevo. En aquel momento era el país de la sonrisa, ahora es el país del Bitcoin, y hasta para mí, con todo respeto a nuestra candidata ahí, pero para mí esta sería vergüenza estar ahí saliendo con el tema del Bitcoin. Otras cosas que se pueden presentar como país, tantas bellezas que tenemos, pero hacer énfasis o contarle al mundo, porque este mensaje era para afuera. Y sobre todo, diputado, que es bien contradictorio, porque ella ensalza la moneda o la criptomoneda, y otros países hablan de que El Salvador ha perdido más de 70 millones por haber invertido en el Bitcoin. Increíble. Ahí le están haciendo un proceso judicial a uno de los que están metidos en este tema del Bitcoin. Y total, es un fracaso, pero le quieren decir al mundo de que el Bitcoin aquí ha generado una ciudad libre de impuestos para los inversores, para los que vienen a invertir, y que también le está generando ganancias al pueblo. Todo lo contrario, es como un saco roto que están echando y que no se ve que se llena, porque es una política fracasada y que no lo quieren admitir. Ahora están utilizando nuestra belleza para darle a conocer al mundo de que ha sido una política exitosa. Así no se vale. Hay que poner los pies sobre la tierra. Bien, diputado, gracias por habernos acompañado en esta edición de Verdad Legislativa en un nuevo
no horario, porque siempre lo hacíamos los días lunes. Lo único que ahora lo hemos compartido media hora de noticiero, media hora de verdad legislativa. No, bueno, efectivamente, lo importante es que llevemos el mensaje, que pongamos a pensar a la gente, podamos llevarle nuestras posiciones, informarles lo que está ocurriendo y de la realidad del país. Es un gusto estar aquí, poderles llegar a ustedes, amigos de las distintas comunidades, a todas las radios comunitarias, por el espacio también, y también de manera particular a los que interactúan a través de las redes sociales dentro de nuestro país y fuera de nuestro país. Así es. Gracias, saludos también a que nos sintonizan a través de la red de radios comunitarias Voces Unidas de Oriente. Hasta la próxima.